El cristal temblaba sobre la mesa, pero nadie se atrevía a tocarlo. La luz de la mañana se filtraba por la ventana como agua silenciosa, deslizándose sobre el mármol y extinguiéndose en el cristal transparente, donde un halo frío respiraba lentamente. El hombre frente a él respiraba aún más despacio. El reloj, demasiado caro para admitir una avería, latía como un corazón disciplinado, y sin embargo parecía ocultarse tras él algo que crecía en su interior, una expectativa, un secreto, un temor innombrable. Los sirvientes se movían como sombras pulidas, sin mirar directamente al cristal, como si éste pudiera devolverles la mirada, y en cierto modo lo hacía. Reflejaba un rostro sin arrugas, fuera de lugar, y a la vez un cansancio ancestral, de esos que ni el oro puede disimular. Afuera los pájaros creaban pequeños remolinos de sonido entre los árboles de la avenida, y el viento traía consigo un aroma a hierba húmeda mezclado con el dulce perfume de las flores del jardín. Adentro, la casa era un océano de superficies lisas, con candelabros que colgaban como constelaciones domesticadas y alfombras persas que amortiguaban cualquier intento de ruido. Reinaba un silencio que no era ausencia de sonido, sino la presencia de algo tácito. El hombre tocó la encimera de mármol con la punta de los dedos, piedra fría, pulida e indiferente, y retiró la mano como si tocara una herida oculta. El cristal no se movió. Sin embargo, parecía más cerca de lo que debía, 1 centímetro más allá, de la memoria, 1 centímetro más corto que el valor. El médico había hablado el día anterior con voz precisa y quirúrgica, como si recitara una fórmula. Abstinencia temporal, por un breve periodo. Es necesaria, temporal, breve. Palabras que el cerebro acepta, pero que el cuerpo sabotea. El hombre tenía fuentes por doquier, cascadas artificiales que exudaban lujo, botellas en filas perfectas, cubitos de hielo cuadrados como joyas cristalinas dormidas en el congelador. No era la clase de sed que se calma de un trago. Era otra cosa, ardía en un lugar inexplicable, una especie de desierto que surge cuando todo está disponible, excepto lo que se necesita. El mayordomo apareció con el mismo paso de siempre, sutil como un antiguo secreto, y preguntó si debía retirar el vaso. El hombre ladeó la cabeza en un gesto negativo, lentamente, como si no quisiera despertar a toda la casa. El vaso permaneció. El mayordomo también comprendía que hay objetos que, por un tiempo, dejan de ser objetos. El hombre se levantó, y el suave cuero del sofá dejó escapar un viejo suspiro. Caminó hacia la ventana, apartó la cortina con 2 dedos y observó el jardín. La hierba parecía de terciopelo húmedo, donde el viento trazaba senderos invisibles. La inmensa verja custodiaba el mundo interior y mantenía el exterior a una distancia cortés. Sonrió sin humor. Tenerlo todo es una forma cortés de ser distante. Recordó cuando no tenía nada, recuerdos tan fugaces como un relámpago, la imagen de un grifo roto que escupía agua oxidada en la habitación de una pensión, esa agua que le manchaba los dientes, pero le calmaba la sed. Hoy, agua cristalina en una casa impecable, una vida intachable en un currículum impecable, y ese vaso allí, como un espejo que lo desobedecía. La cocina bullía de aromas. Las ollas chisporroteaban prometiendo especias exóticas, y el pan recién horneado inundaba el aire con su dulce aroma. Pasó de largo sin hambre, saboreando solo el olor, el primer atisbo de placer. Una jarra de cristal reposaba sobre el aparador, llena hasta el borde, y la luz jugaba en su interior como si el sol hubiera sido embotellado. «Hoy no», se dijo, dándose cuenta de que la frase no se refería solo al agua. El cocinero fingió no oírlo, pero sus manos delataron un ligero temblor. En casas como esa, todos sabían que, en ciertos días, el silencio valía más que la prontitud. En el pasillo, enormes pinturas lo seguían, con ojos pintados al óleo y al pincel, creaciones ancestrales ideadas por algún astuto anticuario, compradas por un hombre que siempre necesitaba que todo a su alrededor pareciera antiguo para que su nueva riqueza no gritara con tanta fuerza. Tocó el marco de un retrato, una dama pálida, con perlas en el cuello, y notó el fino polvo que escapaba de las esquinas, un polvo casi invisible. Nadie es intocable, el polvo lo demuestra cada día. Al llegar a la biblioteca,
El cuero de los libros devolvió un aroma a tradición y al paso del tiempo, pero también un fresco perfume, a páginas jamás abiertas. El lujo es poseer el mundo que uno no tiene tiempo de leer. Sonrió ante este pensamiento y sintió un nudo en la garganta, no de sed, sino de alguna palabra que no lograba pronunciar. Volvió a sentarse a la mesa de mármol. El cristal no se había movido ni un milímetro, y sin embargo parecía más íntimo. Con un gesto que no lo delataría, tocó el cristal, frío, limpio, puro, una pureza que ofendía. Recordó la callejuela donde creció, a la mujer en la ventana que ofrecía un vaso de agua a los transeúntes en el calor del verano. Bebe, muchacho, el agua nunca se rechaza. La frase volvió a su mente íntegra, como una carta guardada durante décadas que al abrirla aún huele a papel viejo. El agua nunca se rechaza, nunca se rechaza. Su mano retrocedió, como si ese contacto pudiera activar una alarma infantil. El reloj contuvo la respiración un instante, volvió a arrancar con un tic-tac distinto, más agudo de lo normal, y fue imposible no pensar que el tiempo también cambia de sabor. Un coche se detuvo frente a la puerta principal, con el motor silencioso, un lujo que prefiere susurrar. El secretario, con la agenda en mano, transmitía las noticias con esa voz entrenada para suavizar asperezas. Repasó las citas del día, algunas reuniones, 2 contactos urgentes, una cena benéfica, otro evento donde la reputación se pule como la plata. Asintió sin escuchar, concentrado en otra cosa. El agua tenía un olor. No era el olor a nada, que casi siempre es el aroma más fuerte. Era el olor de lo invisible, el olor de la ausencia, el olor de lo que falta cuando todo está presente. El secretario notó su distracción y le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí, pero la palabra salió sin la suficiente fuerza como para viajar por el aire y llegar a ella. El mayordomo reapareció, como si la casa hubiera percibido la creciente tensión en ese punto exacto de la mesa. ¿Desea que le cambie el vaso, señor? El hielo se ha derretido. Era cierto. 2 piedras de cristal transparentes se habían adelgazado, como si el tiempo hubiera transcurrido también dentro de ellas. «No», dijo, y su voz sonó como una piedrecita. El mayordomo asintió. Se apartó. Se detuvo en la puerta. Retrocedió un paso. «Es solo agua, señor». El hombre alzó la vista. Se produjo un breve y raro encuentro entre 2 mundos que suelen mirarse a través de reflejos, no cara a cara. «Sí», respondió, y se quedó así, aferrado a esa breve sílaba que no explicaba, no resolvía, no liberaba. Salió el sol y, con él, la temperatura de la luz. El agua en el vaso se volvió más brillante, más tentadora, más cercana a la ilusión de que un sorbo podría resolver lo que el corazón no podía nombrar. Tomó el vaso, sintió su peso. El grosor del cristal le dio una sensación de seguridad. El borde rozó sus labios con la delicadeza de un beso cortés. El aroma de la nada se abrió como una flor sin perfume, hermosa e inútil. Luego lo dejó de nuevo, sin beber. Algo lo retenía. No era la orden del médico. Era un juramento que él mismo aún no recordaba haber hecho. La puerta del vestíbulo crujió levemente con la brisa. La madera vieja tiene su propio lenguaje, y el hombre miró hacia el vestíbulo como si esperara que alguien cruzara el umbral en ese preciso instante. El sonido de unos pasos resonó a lo lejos, regular, como un metrónomo humano. Nadie apareció, solo el eco de una presencia. El hombre respiró hondo y percibió el sabor metálico del aire, un recordatorio de la sangre que no tenía. Por un instante, vio su propia infancia reflejada en el cristal. Un niño descalzo ante una fuente pública, con las manos ahuecadas y los ojos cerrados, como si beber fuera a rezar. El niño engulló el agua con una rapidez luminosa. El hombre adulto abrió los ojos y por un segundo, ambos existieron simultáneamente, superpuestos en el cristal, como una fotografía que se resiste a elegir una sola toma. Y sin embargo, el cristal seguía lleno. La luz cambió de nuevo, más tenue, más cálida, y el día comenzó a desmoronarse como un teatro que se resiste a admitir el final de la función. Del jardín llegaba el aroma de la tierra removida, la promesa de una lluvia lejana. Oyó, o creyó oír, el tintineo de otro vaso en alguna cocina,
el leve sonido del hielo cediendo ante la temperatura del mundo. Se levantó, caminó hacia la puerta, se detuvo en el marco. El metal del pomo tenía una frialdad genuina, distinta a la frialdad de la casa. Su mano permaneció allí, suspendida, indecisa entre abrirla, dársela vuelta o esperar. La puerta parecía una invitación, o una frontera, o un espejo sin cristal, donde pasamos de un lado a otro sin darnos cuenta de que hemos cambiado de lugar. Salió de la habitación, dejando el vaso solo sobre el mármol, como un faro al mediodía. No había música, ni epifanía, ni público, solo el sonido de sus pasos, el nuevo ritmo del reloj, su respiración que parecía aprender un idioma desconocido. A lo lejos, la verja permanecía inmóvil, y tras ella el mundo entero respiraba de forma distinta, como si el aire exterior tuviera otra densidad. El hombre miró hacia el final del largo pasillo, hacia las pinturas, el brillo domesticado de todo, y comprendió sin comprenderlo que ciertos objetos eligen el momento para ser tocados, y ciertos momentos eligen el objeto que nos tocará. ¿Y tú, alguna vez has vivido algo que parecía sencillo, pero que lo cambió todo sin que nadie se diera cuenta? Compártelo en los comentarios. El pasillo le pareció más largo de lo que recordaba, como si la casa se hubiera estirado de la noche a la mañana para poner a prueba los límites de cualquiera que osara cruzarlo. Caminó en silencio, sintiendo cómo el cuero de sus zapatos conversaba con la alfombra, y cada cuadro en las paredes susurraba versiones educadas de historias que nadie quería oír. A lo lejos, una puerta entreabierta filtraba una luz cálida, un rectángulo pálido que respiraba en la oscuridad del pasillo, como una promesa que aún no conoce su propio nombre. La cocina estaba despierta pero en silencio, ollas dormidas con tapas torcidas, una tetera que nunca terminaba de zumbar, fruta cortada esperando un destino más importante que un plato. Sobre el aparador, otra jarra, esta vez sin hielo, reposaba en un círculo de agua que formaba un pequeño lago transparente. La criada limpiaba el mármol con un paño de lino, con movimientos medidos, como quien borra las huellas de un animal esquivo. Levantó la vista al sentir su presencia y no necesitó preguntas para comprender que la pregunta ya estaba ahí. ¿Puedo servirle?, preguntó, pero el verbo sonó más a súplica que a ofrecimiento. Él asintió, y el tintineo del cristal contra el mármol fue un tañido contenido, de esos que solo quienes cargan con la culpa oyen en su totalidad. La camarera llenó la copa casi hasta el borde y con un gesto ancestral dejó un espacio del grosor de un dedo, como bien saben quienes saben que el exceso también derrama, y la copa aguardó un destino que dependía de una palabra que no saldría. El aire tenía el aroma limpio del agua recién recogida, y sin embargo, había en él un sabor metálico que no provenía de la tubería, sino del pasado. Se llevó el vaso a los labios, y por un instante, el mundo entero cupo en el frío borde contra su piel, el recuerdo de la fuente pública, el camino de tierra, la mano ahuecada, la voz de una mujer desde la ventana diciendo: «A nadie le falta agua». La frase cruzó la cocina como una brisa que no mueve las cortinas, solo las hace danzar. Dejó el vaso antes de dar un sorbo, despacio, como quien devuelve una pregunta sin formularla, y la criada comprendió, sin mirar, que había una sed que no se manifestaba en la boca. «¿Quieres que la cambie por agua tibia?», preguntó ella, como si el calor pudiera negociar con una rigidez invisible. Él negó con la cabeza, un gesto breve que contenía más tiempo que intensidad. El silencio allí era distinto del silencio del salón. No era el lujo de domar la ausencia de sonido, sino gente conteniendo la respiración para no perturbar el destino ajeno. El refrigerador abrió la boca con un leve suspiro, y el ruido llenó la cocina con una frialdad que no era temperatura, sino complicidad. En el fondo del lavabo, un hilo de agua fluía inquieto, insistiendo en existir, y cada golpecito sobre el acero parecía un reloj marcando el tiempo en una habitación sin paredes. Acercó la mano al grifo, cerró la válvula con un ligero giro, y el silencio se hizo más completo, como si la casa, aliviada, se acomodara en su silla para escuchar mejor. En este silencio más profundo, el hombre notó algo más: la respiración de alguien en el pasillo, suave, vigilando el suceso como quien cuida un invernadero de cristal. No era la curiosidad de quien disfruta del chisme, era el celo de quien sabe que una caída
casi siempre empieza con un vaso. La criada colocó un platillo bajo el vaso para contener cualquier posible derrame por la marea, y esto lo conmovió profundamente. Le dio las gracias, pero las palabras le salieron tímidamente, palabras que rara vez pronuncia alguien que dicta los horarios de los demás. La mujer respondió con un «de nada», que no puso fin a la conversación, sino que abrió otra. Luego señaló la jarra con la barbilla. «Esto viene del filtro antiguo, el que estaba en la casa antigua». Allí no había ninguna casa antigua, solo la enorme casa de hoy, y sin embargo, ambos sabían perfectamente de qué lugar hablaban. Caminó hasta la ventana de la cocina y vio, a lo lejos, los jardines diseñados por manos que creen más en las líneas que en el viento. Al otro lado del muro, la ciudad susurraba otros nombres para la misma sed. Un recuerdo, sin pedir permiso, brotó de detrás de sus ojos. El niño descalzo ante la fuente, la mujer en la ventana, el vaso de plástico rayado que hacía que el agua supiera a una pequeña victoria. Parpadeó y volvió en sí, pero algo no regresó completo, como si un pliegue del tiempo hubiera retenido el hilo de su atención unos segundos más de lo necesario. «Te trajeron aquí», dijo la criada imperturbable ante la confesión silenciosa, lejos de lo que hacía ruido. No era una acusación, era un mapa. Sintió el peso de esa frase posarse sobre la mesa junto al vaso, y por primera vez el cristal pareció menos puro, más humano, como si pudiera ver borroso desde dentro. «¿Y usted, señora?», preguntó. «¿Qué la trajo aquí?». La mujer sonrió con una sonrisa que no necesita dientes, de esas que ahuecan los labios para contener una respuesta que aún están haciendo. «La sed de otros», dijo, y ahí quedó la cosa. Una respuesta que crea más caminos que atajos. Afuera, las nubes se arremolinaban, presagiando una lluvia que tal vez nunca llegaría. Adentro, el vaso adquirió una nueva transparencia, pues ahora albergaba dos historias que no se bebían entre sí. Tocó el vaso con delicadeza, y el cristal emitió un suave sonido, casi como un nervio vibrando sobre la mesa, una nota que danzaba en el aire como polvo iluminado por el sol. El sonido le provocó una vieja náusea, no de náuseas, sino de recuerdos, y comprendió aún vagamente que aquel gesto de no beber no era solo resistencia. Era un intento de cumplir una promesa que apenas reconocía como propia. «¿Hay alguien más en la casa?», preguntó, no por curiosidad. Era un simple recuento. «La lavandera y el chofer», respondió ella, «y un jardinero nuevo que aún no se sabe los nombres de las plantas». Él asintió como si firmara una lista de ausencias y anotó, sin saber por qué, el detalle del jardinero que no se sabía los nombres. La criada se quitó un delantal y antes de doblarlo, alisó una arruga persistente de la tela con la palma de la mano, un gesto sencillo, una ternura casi técnica, y aquello fue lo más íntimo que había visto en días. Cuando volvió a coger el vaso, no se lo llevó a los labios. En vez de eso, acercó el agua a la luz que entraba por la ventana, y el vaso se llenó de un pequeño cielo doméstico. Destellos, reflejos, un universo translúcido donde la casa encajaba invertida. Revolvió el vaso ligeramente y vio en la pared cómo la refracción creaba una breve onda de luz, una onda que recorría el azulejo como un pez silencioso. «Bonito, ¿verdad?», dijo, sin saber qué comentario estaba haciendo. «Al agua le gusta jugar», respondió la criada, como si tradujera animales, y en esa frase había una especie de risa que toda la cocina comprendió. El teléfono sonó en la oficina contigua, un timbre nítido, sin urgencia, pero con esa falsa autoridad que ciertos objetos adoptan para parecer importantes. No contestó. El sonido volvió a aparecer, y en la cocina se contuvo la respiración, como si las paredes esperaran un gesto que nunca llegaría. Cuando sonó por tercera vez, la secretaria se asomó a la puerta y se quedó allí, entre la luz y la sombra, diciendo que era un asunto que no podía esperar. Miró el cristal, miró la puerta, miró la jarra, y el minucioso análisis de sus pasos decidió, por él, que esperaría un poco más. La criada recogió el minucioso platillo y lo devolvió a la mesa con un cuidado casi ritual. «Si quiere, puedo traerle el vaso del antiguo filtro de agua de la casa», dijo. «Es sencillo, está rayado, y el agua tiene un sabor diferente».
Él sonrió sorprendido de que alguien reconociera el sabor antes incluso de probarla, y sin pensarlo respondió: «Tráigalo». La petición llegó con una rapidez poco común entre los ricos, propia de quienes recuerdan algo perdido y están dispuestos a pagar por recuperarlo sin importar el precio. La mujer asintió, y el sonido de sus pasos por los pasillos tuvo una dulzura ancestral, casi como un consejo. Se quedó solo con la jarra y la luz. Movió el vaso un poco hacia un lado, la jarra un poco hacia el otro, y la onda de refracción en la pared cambió de dirección, como si un pequeño río hubiera tomado otro rumbo. El teléfono enmudeció, las nubes se espesaron, y la casa, que antes parecía mantener el mundo afuera, ahora parecía dispuesta a invitarlo a entrar. Desde la entrada llegó el rasguño de una llave sobre el metal, un pequeño desliz, el tipo de sonido que no pertenece a la rutina diaria, y su corazón respondió con un paso hacia la puerta que nadie había planeado. La llave giró en la cerradura, pero el sonido no correspondía a la delicadeza de la casa. Era áspero, urgente, como si la puerta misma hubiera olvidado que el lujo no tolera las prisas. El hombre volvió la vista hacia la entrada, y por un instante el aire pareció suspendido, pesado, inmóvil, como si toda la mansión hubiera contenido la respiración con él. El pasillo resonó con un sonido antiguo, de esos que evocan recuerdos lejanos. Esperaba ver al nuevo jardinero, o tal vez a un repartidor distraído, pero no esperaba ver lo que vio. Una mujer, rostro cansado, ropa sencilla, una mirada que no pedía permiso, solo presencia. Llevaba una pequeña jarra de cristal en las manos, envuelta en un paño gastado, húmedo en los bordes. El mayordomo intentó interceptarla con la discreta urgencia de quienes saben que no. Deberían, pero necesitan intentarlo. Ella alzó la mano antes de que él pudiera hablar, un gesto pequeño, firme, casi sagrado, y dijo solo: «Pidió agua de la fuente». La frase resonó en el suelo de mármol con la misma fuerza que un rayo. La criada, de pie al final del pasillo, se tocó el delantal como si reconociera un sonido de la infancia. El hombre no se movió, solo observó la jarra, y algo en su interior comenzó a resquebrajarse, imperceptiblemente, como hielo sobre un cristal fino. Sexy. Silencio entre ellos duró lo suficiente como para convertirse en un lenguaje. El mayordomo retrocedió un paso, apartándose como guiado por el instinto. La mujer se acercó a la mesa. El ruido de sus modestos zapatos se perdía entre la lujosa alfombra, y colocó la jarra junto a la copa. El paño que la envolvía había manchado el mármol, una mancha tenue, casi un mapa de un país olvidado. «Es de la colina», dijo, «donde naciste». Él respiró hondo. Nadie recordaba la colina, nadie debería recordarla. No aparecía en biografías, ni en discursos de gala. Era un pedazo de tierra que no combinaba con un traje. La luz de la tarde entraba a raudales por la ventana e iluminaba la jarra. El agua no brillaba igual que en la jarra de cristal. Estaba más turbia, viva, impura. Un reflejo con alma. Observó partículas flotando, minúsculas partículas de polvo del tiempo suspendidas en la memoria líquida, y, por primera vez, deseó esa imperfección. La mujer lo miró con una calma que no encajaba en aquella casa. «La traje como prometí», dijo. Él frunció el ceño. ¿Promesa? Intentó indagar en lo más profundo de su memoria. Quizá un nombre, una voz, un rostro pequeño, pero solo un destello de luz solar y una risa entrecortada le vinieron a la mente. Una imagen que su corazón recordaba, pero su mente no. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer sonrió, pero la sonrisa no era de alivio. «La chica que te esperó para calmar la sed». La tierra pareció moverse un milímetro. No fue un terremoto, fue un reconocimiento. Los recuerdos llegaron como gotas. El niño que fue, el arroyo, la niña de las trenzas, la taza de metal. Una promesa hecha con la boca llena de agua. «Cuando lo tenga todo, te traeré agua también». Y lo tenía todo, excepto lo que había prometido. Ahora ella estaba allí, anciana, con la jarra en las manos, saldando su deuda. «Me llevó un tiempo, pero la traje», dijo, y el sonido de su voz parecía fuera de lugar. Era un pasado que se negaba a ser olvidado. Se acercó, con las manos, temblando con la sutileza de quien roza su propio fantasma. La jarra olía a tierra húmeda, musgo y vida sencilla, un aroma que picaba levemente, no con dolor,
sino con pureza. —¿Le apetece un vaso, señor? —preguntó el mayordomo, perdiendo formalidad. —No —respondió el hombre, y la palabra sonó como una sentencia. Tomó la jarra con ambas manos y sintió el verdadero peso del agua. No era el mismo peso que el cristal, era un peso moral, un ajuste de cuentas con lo invisible. Al levantarla, la luz atravesó el líquido y creó en la pared el reflejo de un río, serpenteando, moviéndose lentamente sobre el mármol. El reflejo rozó el vaso contiguo y lo hizo brillar como si lo invitara. Dos mundos, encontrándose en una mesa. La mujer esperó en silencio, observándolo como si presenciara un ritual. «Bebe», dijo finalmente. El verbo resonó con sencillez, sin entonación, pero en él yacía la fuerza de un veredicto. El hombre se llevó la jarra a los labios, y el olor lo transportó de golpe a la infancia. Polvo caliente, viento y metal. El primer sorbo quemó, el segundo hirió. Con el tercero, algo dentro de él se quebró, y con el cuarto ya no había sed, solo lágrimas. El agua le escurría por las comisuras de los labios y le corría por la barbilla, mezclándose con la sal de la culpa. «No fue el agua», murmuró, «fue el olvido». La mujer lo miró como quien comprende, pero no perdona, porque ciertos dolores no piden perdón, sino continuidad. Se apartó, dejando la jarra vacía sobre la mesa. El paño húmedo aún conservaba su marca. Él la llamó, pero ella no respondió. Solo tocó el marco de la puerta y se detuvo un instante, una pausa que parece durar siglos. «Lo tienes todo, pero sigues sin tener sed», dijo, y se marchó. El sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo como una canción interminable. La criada entró poco después, vio la jarra y el vaso y comprendió lo sucedido sin necesidad de preguntar. «¿Desea que lo limpie, señor?», preguntó. Él miró el paño, el reflejo en el río, la mancha de agua que no se evaporaba. «No», respondió, «déjelo así». La tarde caía sobre la casa. Las sombras se alargaban lentamente y el reflejo del agua trepaba por las paredes como buscando una salida. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo el dibujo se movía hasta desaparecer, y cuando la oscuridad lo envolvió por completo, comprendió que la sed había regresado, no en su cuerpo, sino en otro lugar, más profundo, más antiguo, una sed que ninguna agua puede saciar. La noche llegó como si se resistiera a ser vista, se coló por las rendijas de las cortinas, disolvió el dorado de las paredes y extinguió el último reflejo del agua sobre el mármol. El hombre seguía sentado a la mesa, con la jarra vacía delante y las manos entrelazadas, como si rezara sin saber a quién. El reloj de la habitación marcaba cada segundo como una gota, lento, insistente, transparente. Había algo sagrado en aquel silencio y también algo peligroso. La casa, que siempre había parecido viva, ahora parecía observar. El aire olía a cristal mojado y a recuerdos. Pasó el dedo por la tela aún húmeda y sintió el frío deslizarse por su piel, un frío que no provenía del agua, sino de su ausencia. Las gotas restantes formaban un pequeño círculo, casi un ojo que lo miraba fijamente. En el reflejo, su propia imagen parecía distinta, menos nítida, más humana. La luz de la lámpara de araña se balanceaba levemente y cada cristal temblaba como si también recordara algo. Afuera, el viento comenzó a soplar, moviendo los árboles y trayendo consigo un lejano trueno. La lluvia prometía caer, pero aún no lo hacía. La promesa, como siempre, era lo que más pesaba. El hombre se levantó y entró en el pasillo. El suelo resonaba con sus pasos, cada uno un recordatorio de que el tiempo seguía su curso incluso cuando nada sucedía. Al pasar junto al espejo antiguo, se detuvo. El reflejo mostraba un rostro que no reconocí. Algo estaba resquebrajado, algo que el lujo no podía pulir. Por un instante, pareció oír el sonido de la muchacha que se había marchado, no sus pasos, sino el aire que los seguía. Un sonido de ausencia tan denso que casi se podía tocar. «La chica de la colina», murmuró, y el nombre sonó como una confesión sin sacerdote. La biblioteca lo esperaba con la penumbra perfecta de quien sabe guardar secretos. Encendió una lámpara y el círculo de luz reveló polvo danzando lentamente, como si el aire tuviera cuerpo. Sacó un libro al azar. Dentro, entre las páginas, encontró una fotografía, vieja, descolorida,
pero viva. Un niño y una niña junto a un arroyo, la taza de metal entre ellos, la sonrisa sin dinero, sin pretensiones, plena. Aquella imagen lo atravesó como un cuchillo desafilado. El libro se le escapó de las manos. El golpe fue leve, pero suficiente para despertar algo que había dormido en su interior durante décadas. Se acercó a la ventana y la abrió. El viento entró de golpe, trayendo consigo el aroma de la lluvia que por fin se acercaba. Afuera, los relámpagos surcaban el cielo como vetas de luz, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, no al trueno, sino a sí mismo. El miedo a comprender demasiado tarde lo que realmente lo estaba consumiendo por dentro. Cerró los ojos y escuchó el sonido de la lluvia al empezar. Las primeras gotas cayeron lenta y pesadamente, como si también ellas estuvieran reaprendiendo a caer, y cada una que golpeaba el cristal parecía repetir una frase: «El agua es inevitable». Regresó a la cocina. La jarra seguía en el mismo sitio, pero el paño ya estaba seco. La criada se había ido. En su lugar habitual, solo había una breve nota, escrita con letra firme y sencilla. «El jardinero lo sabe». El jardinero. El hombre sintió una opresión en el pecho. Recordó las palabras de la criada horas antes. Todavía no se sabe los nombres de las plantas. Cogió la nota y la sostuvo como un mapa que no muestra ningún camino, solo una dirección. El trueno retumbó tan cerca que la casa vibró. La lluvia arreció. El agua corría por las ventanas como si intentara entrar. Salió al jardín sin paraguas. El viento esparcía las gotas de lluvia en todas direcciones, y su traje, antes impecable, se le pegaba al cuerpo como una segunda piel empapada de pesar. La tierra bajo sus pies estaba viva, palpitando bajo el peso de la lluvia. En el centro del césped vio una linterna que se mecía débilmente. Allí había un hombre, inclinado, cavando algo. «¿Es usted el jardinero?», preguntó, pero su voz se perdió entre el sonido del agua. El otro hombre alzó la vista, ojos jóvenes y oscuros, un rostro que el tiempo aún no había marcado. «Sí, señor», respondió, «pero no sé los nombres de las plantas». La frase resonó como una contraseña. El jardinero señaló el suelo, donde la azada había abierto una grieta. Dentro había una vieja tubería oxidada, de la que brotaba agua, fina y persistente. «La encontré hoy», dijo. «Viene de debajo de la casa». El hombre se arrodilló y pasó la mano por el débil arroyo. El agua estaba tibia, vibrante, y tenía el mismo olor que la jarra, la misma textura que en su infancia. «De la colina», murmuró. El jardinero asintió sin comprender, pero con el respeto silencioso de quien sabe que ciertos descubrimientos no están hechos para ser explicados. El hombre miró a su alrededor. Toda la mansión parecía respirar de otra manera. La lluvia, el viento, el susurro de los árboles, todo formaba parte de un mismo cuerpo. Sintió algo distinto, no sed, sino una urgencia por purificarse, de adentro hacia afuera. Tomó el puñado de tierra húmeda y la frotó entre sus manos. El color oscuro se mezcló con el agua y por un instante pareció sangre. Miró al jardinero y vio en sus ojos el mismo reflejo que había visto en la niña de la fotografía, el mismo silencio que guarda recuerdos imperecederos. Bajo el aguacero, el hombre dejó que la lluvia le corriera por la cara, le mojara los ojos, los labios, las arrugas. Era como si el mundo lo obligara a beber aquello que había pasado toda su vida evitando. Y sin embargo algo faltaba, un vacío que ni siquiera la lluvia podía llenar. Volvió la mirada hacia el jardinero y le preguntó: «¿Sabe usted de dónde viene esta agua?». El joven vaciló, miró al suelo y respondió lentamente: «De un pozo antiguo, señor. Dicen que era el único lugar donde los pobres podían beber cuando llegaba la sequía. Lo clausuraron cuando construyeron la casa». El trueno respondió antes de que pudiera. El hombre miró al suelo y por primera vez el peso del pasado se abalanzó sobre él con la fuerza de un torrente. La casa se había construido sobre el manantial, sobre la sed de otros, y ahora cada gota que caía era un recordatorio. Alzó la vista al cielo. Las nubes, negras, derramaban todo su contenido. «Nada se borra», murmuró, y la lluvia pareció asentir. El jardinero apagó la linterna. En la oscuridad solo quedaba el sonido del agua, pero también había un nuevo ritmo, un murmullo que provenía de las paredes de la casa,
como si alguien caminara lentamente dentro. El hombre se volvió hacia la puerta, y el lejano relámpago reveló por un instante algo en la ventana. La silueta de una mujer que observaba, inmóvil, parpadeó, y la ventana estaba vacía. El alba se extendió por la casa como un velo frío, aferrándose a las paredes, apagando las luces y silenciando la poca vida que aún quedaba en los pasillos. El hombre entró de nuevo, empapado, con el traje pegado al cuerpo y el suave crujido de sus zapatos contra el mármol. La casa parecía distinta ahora, como si hubiera despertado. Las ventanas respiraban, las puertas temblaban levemente y cada sombra tenía su propia forma. Cruzó el vestíbulo y notó algo que antes no estaba, un rastro húmedo en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo, dejando huellas invisibles de luz. El sonido provenía del piso de arriba, un goteo rítmico, casi musical, resonaba en el techo. Subió los escalones, uno a uno, sin prisa, pero con la urgencia de quien sigue algo que no comprende, que solo siente. A mitad de ese camino se detuvo. El retrato familiar, el que colgaba entre las columnas, lucía distinto. La pintura, antes seca, ahora goteaba. Los rostros estaban distorsionados por lágrimas de color. El suyo, en el centro, casi se desvanecía. Las gotas corrían hasta el zócalo y desaparecían en la alfombra como si la casa las absorbiera. Quiso tocarlo, pero el instinto lo detuvo. Algo en esa pintura respiraba. Al llegar arriba de las escaleras, el sonido del agua se hizo más fuerte. Provenía de la habitación, que no había abierto en años. La puerta, pintada de blanco, estaba entreabierta, y una luz azulada, temblorosa, viva, se filtraba por debajo. Empujó lentamente. La habitación estaba intacta, y sin embargo, no. Las cortinas se movían solas, y en el centro, sobre la cómoda, estaba el viejo vaso de cristal, el mismo de la mesa, lleno hasta el borde. La luz que emanaba de él provenía del interior del agua, un brillo palpitante, casi un corazón líquido. Se acercó, hipnotizado. Con cada paso, el goteo disminuía, como si la habitación lo escuchara. El vaso vibró levemente. Dentro, el agua formaba pequeñas olas, aunque el aire permanecía inmóvil. Extendió la mano. Al tocar el vaso con los dedos, un escalofrío le recorrió el brazo, subiendo hasta el pecho, y el aire de la habitación pareció desvanecerse. De repente, oyó, no un sonido, sino un recuerdo en forma de voz. El agua no se resiste, ni siquiera cuando es un espejo. La frase resonó clara, femenina, y le aceleró el corazón. El vaso se quebró. Una fina grieta cruzó el cristal como un rayo atrapado. El agua comenzó a gotear lentamente, deslizándose por la madera de la cómoda, dibujando el mismo símbolo que había en el mantel de la cocina. Un círculo incompleto. Retrocedió un paso, atónito. El suelo del dormitorio comenzó a oscurecerse. El agua se filtraba entre las tablas y de allí surgió un sonido sordo, como un antiguo suspiro desde las entrañas de la casa. Fue entonces cuando lo comprendió. El mismo manantial que había encontrado el jardinero corría bajo ese suelo. La casa no solo se había construido sobre el manantial, sino que lo había engullido, y ahora el agua parecía querer regresar, brotando por las grietas, como reclamando lo que le habían arrebatado. El aire se volvió más húmedo, más pesado. El espejo del dormitorio comenzó a empañarse, y a través de la niebla, un reflejo, la mujer de la colina, inmóvil, observando. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Solo el cristal, ahora agrietado, reflejaba un brillo intermitente, como si el corazón de la casa aún latiera en su interior. El recuerdo de la voz de la mujer resonaba, repitiéndose, entre el goteo del agua y el tic-tac del reloj lejano. Se arrodilló y pegó la oreja al suelo. El sonido que oyó lo paralizó. El sonido del agua corriendo, mezclado con la risa de una niña. Era él, era la niña, era el tiempo que volvía a esconderse bajo las tablas del suelo, como si el pasado insistiera en vivir bajo la estructura que había construido para olvidarlo. Afuera había dejado de llover, pero adentro caía un diluvio. Las paredes sudaban agua, y cada gota parecía cargada de recuerdos. El hombre se puso de pie, tambaleándose. El espejo ahora mostraba algo distinto, no su rostro, sino el del jardinero, joven, inmóvil,
con los mismos ojos que la muchacha de la colina. Comprendió, pero no supo explicar cómo. La sangre le hervía en las venas, y el tiempo, una vez más, giró en su interior. Se acercó al espejo y susurró: «Tú», pero la imagen sonrió antes de que terminara. Una grieta atravesó el cristal de arriba abajo. El sonido resonó como un trueno doméstico. La luz azul del cristal parpadeó, y el agua, sin previo aviso, empezó a hervir. Pequeñas burbujas ascendieron, rompiendo el silencio. Retrocedió un paso, pero la cómoda tembló. La grieta se ensanchó, y entonces el cristal se hizo añicos. El agua se derramó sobre el suelo, salpicándole los pies, y el frío se transformó en calor. Un ligero vapor se elevó, rozándole el rostro como una bendición y una maldición a la vez. El reflejo en el espejo, ahora irreconocible, lo observó de nuevo. Pero ya no era la mujer, ni el jardinero, ni él. Eran todos, mezclados, y por un instante, toda la casa pareció respirar al unísono. Suelo, pared, techo, todo palpitaba al mismo ritmo, como si el corazón enterrado bajo la mansión hubiera despertado. Retrocedió lentamente, sintiendo cómo el agua le llegaba a los tobillos. El goteo cesó, y en su lugar, un silencio, ensordecedor, denso y opresivo. La lámpara parpadeó 3 veces y se apagó. En la oscuridad, lo último que vio fueron los cristales rotos, reflejando una luz que parecía surgir de la nada. El hombre dio un paso, y sintió que el suelo cedía.